Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para ver este tema que yo creo que a la gente pues le tiene ocupado. En los últimos tiempos esto ha cambiado y el año pasado pues tuvimos la presentación de Sebastián de cómo veía las cosas y de verdad que nos descubrió un poco un mundo diferente, ahora comentaremos. Y nada, algunos de los presentes y de los que puedan estar online pues ya conocen a Sebastián, pero voy a hacer un poco un repaso breve, por favor. Bueno, breve de su currículum, porque realmente es una persona muy muy interesante y que está en un momento que lo que es en el ejército y en la defensa, pues yo creo que es crítico, ¿no? Ahora lo veréis por qué. Sebastián Puig Soler es coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada. Ahora mismo es jefe del órgano de dirección de la Dirección General de Estrategia e Innovación en la Defensa, que lleva pues un añito. Sí, bueno, cumplimos el año. Es una nueva dirección general. Ha trabajado como experto nacional en el Consejo de la Unión Europea y ha ocupado diversos puestos en el extranjero. Ha estado en Washington, ha estado en Bruselas, es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, especialista en tecnología de la información y lo que nos une especialmente es MBA por la Universidad Pontificia de Comillas. Y bueno, tiene también que comentar que tiene un blog para los que queráis seguirle, que se llama Esto va de lentejas, y él en Twitter pues conocido como @lentejitas. Una cosa lleva a la otra. Ha sido nuestro conferenciante en 6 ocasiones, yo creo, desde hace ya unos cuantos años, tanto en Rey Francisco como aquí en Alberto Aguilera. Y bueno, no os voy a contar porque ahí en la web tenéis la información y el enlace a todas aquellas que tenemos resúmenes o vídeos, etcétera. Y ya en el año 2002 nos habló del año que no fue, coyuntura, perspectivas e incertidumbres. Y justo hace poco más de un año nos presentó su conferencia Un mundo en cambio acelerado, tendencias globales y su impacto. Y en esa ocasión Sebastián nos concienció de la gran interrelación entre 4 grandes movimientos que están reconfigurando el siglo XXI. Por lo que hoy acontece en el mundo no podíamos preverlo hace solo unos años. Y el cambio es acelerado, hay que parar y reflexionar, y así lo hicimos con nuestro experto en octubre del año pasado. Nos mostró cómo las grandes fuerzas están remodelando el mundo y cómo interactúan y nos afectan a cada uno. Ahora vamos a ir más allá, vamos a hablar también de los conflictos numerosos con los que convivimos y muchos de ellos no llegan a nuestros oídos. Vamos a hablar de la geopolítica en auge, de la geopolítica de la tecnología y los recursos, de algo que está muy de moda, que es la inteligencia artificial. Vamos a hablar del ciberespacio y vamos a hablar de la geopolítica de las personas. Sebastián reflexionará sobre el impacto de todos estos cambios en ese desorden mundial y cómo hacer para enfrentarlas, o al menos nos dará información valiosa para poder tener criterio para reflexionar, conectar, dialogar sobre estos temas que son cruciales para nuestro futuro. Así que bienvenido, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Deciros que yo estoy encantado de estar aquí porque esto, pues como casi me siento como mi casa en mi vida profesional. La verdad que hacer el MBA aquí en comillas significó un punto de inflexión importante porque me abrió el contacto, sobre todo con el mundo. Mis compañeros todos yo era el único militar, mis compañeros eran todos del mundo empresarial y permitió a ellos conocer que, oye, los militares no son solo el sargento Arencibia, que pegan barrigados por ahí, son gente preparada, y yo también pues entendí muchas más cosas de este mundo y de ahí pues abrimos una puerta de colaboración pues muy importante que luego me ha servido mucho también en mi vida profesional, en el curso de Estado Mayor. Y nada, vamos a empezar. No vengo aquí a dar lecciones de nada, simplemente es compartir con vosotros cómo veo yo el mundo actual y un poco hacia dónde vamos, que es la respuesta corta es no sabemos hacia dónde vamos. Decir lo contrario es ser poco honesto intelectualmente
pero bueno, eso no nos debe impedir entender las cosas que están ocurriendo. Y este es el objetivo de mi presentación de hoy. Intentaré no alargarme demasiado para dejar tiempo, que es lo bueno también, a las preguntas y respuestas, con lo cual tengo aquí puesto el cronómetro e intentaré ser disciplinado en ese sentido. ¿Alguno estuvo en la conferencia del año pasado? Bueno, como decía Miguel, el año pasado lo que vimos son las grandes tendencias que han movido en las últimas décadas el mundo, y las agrupábamos, como él os ha comentado, en 4 grandes áreas, ¿no? La geopolítica, la demografía, la tecnología y los recursos. Y yo lo explicaba como si fueran placas tectónicas, y es que realmente es así. Esas tendencias van avanzando a mayor o menor velocidad, van friccionando unas con otras, se superponen, chocan, y eso genera movimientos sísmicos, que pueden ser movimientos económicos, movimientos políticos, conflictos, cambios culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Estos movimientos siguen, con lo cual no vamos a insistir en este punto. Esto no sé si alguno es muy típico en las escuelas de negocios, que estos dos conceptos, ¿no? El cambio, la transición que hemos hecho entre un mundo VUCA, que es un mundo cambiante, el que los analistas lo establecen sobre todo pre-COVID y post-COVID, que era ya un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero ahora hemos entrado en un mundo quebradizo, en un mundo que nosotros tenemos la conciencia que es un mundo frágil. La sociedad ha entrado en un círculo de ansiedad, no solo la sociedad, los políticos, los países. Es un mundo no lineal, donde muchas veces no ves claro el origen, la causa y la consecuencia, de dónde viene algo, surgen hechos que nos parecen aleatorios, y lo que hace es que sea en muchos casos incomprensible, que no lo sepamos entender bien. Y eso es la causa precisamente de esa. Hemos entrado, yo creo que todo el mundo lo vemos, y lo vemos en los patrones de consumo, el comportamiento social, en la política, en un poco una especie de carpe diem, ¿no? En donde no vemos claro el futuro más allá de unos pocos, y nos decidimos vivir el momento. Vivir el momento tiene unas consecuencias tanto en lo político, que es el cortoplacismo, como en el consumo, como en lo personal, que es el consumo frente al ahorro, lo inmediato frente a largo plazo, el no formar familia, sino vivir el momento. Y a lo mejor, pues mira, prefiero un perro que tener hijos, muchísimas cosas, ¿no? Y pues esto nos marca los próximos años que vamos a vivir. El año pasado os ponía el mapa de riesgos de seguridad nacional. Lo he actualizado con la última versión. Ahora mismo va a salir la versión de 2025, que hablará ya de 2026 y los años siguientes. Esto lo elabora Presidencia del Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, con contribución del Ministerio de Defensa. Como veis, el mapa de riesgos para este año son viejos conocidos: el ciberespacio, la desinformación, los flujos migratorios irregulares, la tensión estratégica y regional, que yo lo llamo la geopolítica, y la inestabilidad económica y financiera. Estos se llaman riesgos que pueden impactar en la seguridad nacional, en este caso en la seguridad de nuestro país. Las tendencias son muy similares, como veis, a 5 años, y en la visión de largo plazo que mantiene el informe de seguridad nacional, las 4 dinámicas de transformación de las que hablaban en el informe de 2021 se muestran con tendencia negativa, tanto en geopolítica, como en economía, como en tecnología, como en medioambiental. Tendencia negativa en el sentido de que impactan negativamente en la seguridad. Bajo mi punto de vista, estas son ahora mismo las tendencias actuales y que nos van a llevar al año que viene. Y además las entendéis todas perfectamente, casi sobra la explicación, ¿no? Primero, una fragmentación global, donde hemos pasado cada vez de la cooperación a la confrontación, con más beligerancia, competencia estratégica entre bloques.
retroceso de la cooperación, como os he dicho, la erosión del orden global, hablaremos dentro de un momentito, y empezamos a manejar cada vez más conceptos como autonomía nacional, resiliencia tecnológica, autonomía estratégica, etcétera, etcétera. Disrupción tecnológica. Está claro que el gran protagonista ya es la inteligencia artificial, pero eso también significa dependencia de cadenas críticas, presión constante en la investigación y desarrollo, competencia por el talento, todo eso lleva a la disrupción tecnológica. Luego, muy relacionado también con lo anterior, la escasez de recursos para llevar a cabo la transición tecnológica y energética, que eleva la tensión geopolítica. Luego también los fenómenos climatológicos extremos, que los estamos viendo, que afectan también a la economía, y luego las infraestructuras que están cada vez más expuestos a nuevos riesgos, tanto climáticos como geopolíticos. Cambios demográficos, envejecimiento de la población, hablaremos brevemente, tengo un par de transparencias sobre eso. Eso tiene una gran presión en los fenómenos migratorios, también hablaremos. Todo eso también genera presión en el gasto público de los países y compite con otras políticas de gasto. Y finalmente, pues todo eso, un poco este conjunto de elementos también impactan en la inestabilidad social. Ya os he hablado, provocada por esta ansiedad, esta incertidumbre externa, esta incomprensión de lo que nos está ocurriendo, y esto es un caldo de cultivo para populismos, soluciones fáciles y inestabilidad política. Todo esto alimentado por campañas de desinformación y también por los ciberataques. Pero si hay un protagonista esencial que impregna a todos estos elementos, es la geopolítica. Yo creo que este año y el que viene ha cobrado muchísima importancia el componente geopolítico, y de eso os voy a hablar, del impacto geopolítico en cada uno de los elementos que os he contado. Un dato, yo lo tengo apuntado aquí porque soy malo recordando datos. El 60% de los gestores globales tienen el factor geopolítico como relevante en sus decisiones estratégicas. O sea, todos los grandes empresas, países, institutos y esto, el factor geopolítico lo tienen como un factor clave a considerar en todas sus decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de despliegue, decisiones de personal, etcétera, etcétera. También ha aumentado la conflictividad global. En África, del que hablaremos un pequeño capítulo de un tema muy importante, los desastres naturales, que todos conocemos, ya no solo en África, sino también en Europa, y en América la violencia de las bandas, por supuesto los conflictos en Oriente Medio, conflictos en Ucrania, las interferencias en el tráfico marítimo, especialmente en el Mar Rojo, en los estrechos donde hay tensión. En general, hay una mayor conflictividad. Y son conflictos tanto tradicionales entre dos países, como es el conflicto entre Rusia y Ucrania, como muchos conflictos regionales, pero con participación internacional. Se llaman conflictos internacionalizados, en donde las grandes potencias que están peleando en el tablero geopolítico global también intervienen en esos conflictos regionales. Y eso es muy importante en zonas como en Oriente Medio o como en África. Luego también estamos viviendo un proceso de desdemocratización. Es decir, poquito a poquito van apareciendo, hay una tendencia a cambios a regímenes más autocráticos, autoritarismo frente a democracia liberal, esta tentación de decir transijo con mi libertad a base de mi seguridad y te cedo mis derechos individuales para que tú me controles, y eso pues no, en muchas partes ya empieza a estar bien visto. Las democracias liberales están adoptando maneras de actuar que han sido hasta ahora solamente ejercidas por las autocracias, y eso pues está debilitando los regímenes democráticos que hasta ahora pues conocemos, sobre todo en el mundo occidental. Lo que me gustaría aquí parar en esta transparencia es
para entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces hace falta un poco poner un poco la vista atrás. Todo es un largo proceso que viene ya gestándose desde hace mucho tiempo. Como sabéis, lo que está ocurriendo hoy en día es el desmantelamiento del orden global que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial y establecieron un marco político e institucional, un mundo basado en reglas, donde se crearon las grandes instituciones que han regido el siglo pasado. Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio. Luego también dicen, oye, pero también había tensiones, había una guerra fría. Sí, había una guerra fría, pero había un status quo. Un status quo basado en el concepto ese de destrucción mutua asegurada. Es decir, yo tengo arma nuclear, tú tienes arma nuclear, pero yo no voy a apretar el botón nuclear porque significa que yo también desapareceré. Y eso, pues, creaba una cierta estabilidad. El mundo nunca ha estado ausente de conflictos, pero que propició posteriormente la globalización, que ha permitido un enriquecimiento del mundo como nunca había tenido anteriormente. ¿Qué pasó? Tuvimos un primer cisne negro. Sabéis que el cisne negro son esos fenómenos con impacto global grave, pero que no era previsible y es completamente inesperado y tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? El primer cisne negro fue la caída del muro, que cambió las reglas del juego. Recordad que entonces Fukuyama dijo el fin de la historia. Dice, ahora ya, con globalización, relaciones económicas, liberalización y comercio entre unos y otros, el mundo va a llegar, y democracias liberales, el mundo va a llegar a una situación como nunca ha habido. Luego llegó otro cisne negro, el 11S. Y eso volvió a cambiar, porque allí empezó a intervenir Estados Unidos y a cometer errores estratégicos graves con su lucha contra el terror. Entonces, lo que determinó para el gran legitimador de este mundo basado en reglas, una creciente pérdida de legitimidad. Nos llegó la gran crisis financiera del 2008. Luego nos vino el COVID. Ni la crisis financiera del 2008 ni el COVID eran cisnes negros. Era algo que ya muchos analistas llevaban prediciendo si no se cambiaban. Lo de una pandemia global estaba incluso en nuestras predicciones de seguridad nacional, la posible existencia de una pandemia global. Esto es lo que se llama, si algunos habréis oído el concepto, rinoceronte gris. Es decir, nosotros estamos tan metidos en nuestro mundo, pero allí hay un bicho grande que está comiendo hierba, aquí a nuestro lado, no le prestamos atención y de repente nos mira, nos ve y nos pega un furriagazo. Pues eso es lo que nos pasó con el COVID. En toda esta evolución, mientras Estados Unidos se va metiendo en muchos berenjenales, aparece un gran actor que es China, que estaba allí con paciencia, creciendo, y aparece con fuerza en el teatro de operaciones global. Y Estados Unidos se va dando cuenta que el dividendo de paz que había nacido tras la Segunda Guerra Mundial cada vez es más caro. Fijaros, hoy Estados Unidos gasta un billón de dólares en defensa. Tiene más de 700 bases o instalaciones o emplazamientos en todo el mundo. Es decir, que el esfuerzo enorme para mantener lo que es esta paz americana es brutal y cada vez va teniendo también más problemas internos y lo que quiere es, ojo, vamos a cambiar un poco, las reglas del juego están cambiando. Y están cambiando porque también aparecen otros actores, aparte de China. Fijaros el dato. Los países de la OCDE en conjunto tienen 1.300 millones de personas, en redondo. Y los BRIC, sin la ampliación que va a haber en Arabia Saudí y Etiopía, son 3.300 millones. Ahora bien, Estados Unidos, en las instituciones internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, conserva el poder de veto con un 16%. Todos esos países juntos, sumando 3.300 millones, no llegan al 15%, que es la mayoría de bloqueo. Todos estos países están diciendo, las reglas que han regido hasta ahora ya no valen, yo
tengo, ya empiezo a tener un peso en el mundo y quiero otras reglas y quiero otro equilibrio. La fotografía y los equilibrios de poder nacidos a partir de 1945 ya son los mismos. El bloque de BRICS es importante porque aparte está promoviendo la desdolarización de la economía global. Ya sabéis que lo que se llama el privilegio exorbitante de Estados Unidos ha tenido con el dólar, que ha sido unidad de cuenta de reserva de valor, unidad de cuenta en transacciones internacionales, y le ha permitido generar un déficit, endeudarse continuamente. ¿Por qué? Porque el dólar, los bonos estadounidenses siempre han sido un valor refugio. Bueno, pues esto poquito a poquito se va también erosionando. Con lo cual, como os he dicho, la paz americana tocaba su fin. Habíamos apostado por un mundo globalizado, con la liberación de los intercambios y sobre todo basado en la eficiencia económica. Lo bueno es que estas reglas en Occidente se consideraron como valores universales. Y ahora hay países que dicen, estos valores no tienen por qué ser universales. Yo no coincido en algunos de ellos. Defienden valores distintos. Y el actor más visible, que es China, tiene otra ventaja que no tienen los países occidentales, y es que viene sin cargas coloniales prácticamente. Y llega con dinero encima de la mesa, entre comillas, sin condiciones. Porque lo de las condiciones efectivamente existen vía muchos caminos, entre ellos el endeudamiento y el deberle dinero a China. Pero llega sin esas cargas y entonces empieza a aumentar su influencia en el mundo. Y Estados Unidos, como os he dicho, aquí llega el señor Trump, y me refiero sobre todo al Trump 2.0, que dice: yo quiero mantener este poderío americano, pero jugando otro juego que el que jugábamos ahora. Ahora es un juego mucho más transaccional. Yo te doy, tú me das. Tú me das algo y yo te proporciono seguridad. Si no me das nada, seguridad no hay. Ucrania, tierras raras, yo te doy armamento. No me das nada, no apoyo. Europa, que se busque la vida, y apoyo a los ucranianos si quiere. Y ese transaccional se está extendiendo a todo lo que es las relaciones globales. Se forman bloques regionales por intereses, se forman bloques para asegurar la autonomía estratégica con países cercanos o afines. Pues ese es el mundo en el que estamos ahora mismo andando, con una globalización económica que ha dado un paso atrás. Empiezan nuevos conceptos, sobre todo con las enormes cadenas de suministros y cadenas de valor globales, se van reduciendo. Friendshore, yo hago comercio con los países amigos y cercanos. Nearshore, o con los que tengo, aunque no sean amigos, pero los tengo en mi vecindad. O reshore, traigo capacidades para hacerlas, nacionalizarlas y hacerlas mías y no depender de terceros estados. ¿Dónde queda en este mundo Bretton Woods, la Organización Mundial de Comercio, que está viendo pasar los aranceles de Trump de arriba para abajo y no ha movido un dedo, totalmente inoperante? ¿Dónde está el derecho internacional en muchas cosas, que nos lo estamos saltando por la patilla? Y todo esto ya está cambiando, los procesos y los flujos comerciales globales. Un dato, que lo tengo. Desde que Trump se ha lanzado al tema de los aranceles, el comercio de China con África ha aumentado un 26%. Con la Unión Europea ha aumentado un 10,4%. Con Estados Unidos se ha reducido un 33,1%. Y con los países del ASEAN, del grupo asiático, ha aumentado un 22,8%. Estamos hablando ya de cambios importantísimos en lo que eran los flujos globales. Os he traído este mapa porque esto es como ve un think tank de seguridad americano los conflictos que tiene que vigilar Estados Unidos en 2025. Fijaros, sobre todo, fijaros en los puntos más oscuros. Sobre todo en toda la zona del Mar de China, importantísimo, Oriente Medio, Ucrania y el interior de Estados Unidos. Y eso está muy bien para entender
la política o los intereses de Donald Trump. Porque ahora mismo tenemos 3 grandes puntos calientes conflictivos en el globo. Que uno es la parte de la guerra de Ucrania, la parte de Europa con Ucrania y Rusia, la parte de Oriente Medio y la parte sobre todo del Asia-Pacífico, con China, que está queriendo asegurar su dominio en el mar de China, a través de una política bastante agresiva en crear islas artificiales, reforzar su marina, crear puertos para sus rutas económicas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? El principal interés de Estados Unidos es Asia-Pacífico ya. ¿Por qué? Porque es donde ha girado el centro de gravedad de la economía global, donde ahora mismo el núcleo importante de los intereses globales se mueven en esta zona, en la zona de aquí. ¿Qué ocurre? De ahí viene su impaciencia y su interés de terminar rápidamente con el conflicto ucraniano y con el conflicto de Oriente Medio, y centrar todos sus esfuerzos en la zona de Asia-Pacífico. Hace nada ha estado allí Trump trabajando con sus socios, ha sacado también un atemperamiento de las restricciones comerciales con China, porque al final uno y otro se tendrán que entender, y este es un poco el motivo de lo que está haciendo Trump en esto. Dice, yo no estoy dispuesto a aguantar más el peso de la seguridad global, y yo tengo que mirar por mis intereses, y eso significa pues quitarme pesos de encima y centrarme en lo que realmente me interesa. Y luego esta imagen sale de no sé si lo habéis visto, de un breve vídeo de Jeffrey Sachs hace poco, que habló que cada uno de los 3 grandes actores globales juegan a cosas diferentes. Entonces, Trump es un jugador de póker. Hace apuestas, hace faroles, lanza, gana, pierde, y su estrategia es corto plazo, no tiene una estrategia, es art of the deal y pacto, gano, pierdo. Putin es mucho más analítico. Si veis las declaraciones, así como la verborrea de Trump es infinita, Putin, las declaraciones la verdad que son pocas en su línea habitual, y es un jugador más de ajedrez que pues con los medios que tiene a su alcance, pues intenta desestabilizar al adversario, estratégicamente irlo reduciendo, dividir la fuerza de las piezas que están en el tablero global, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a China. Y China es un jugador de largo plazo y se refleja con el Go. El Go es un juego chino que puedes estar horas y horas y días jugando hasta que se termine. Hay una paciencia estratégica en China, hacen sus enormes planes quinquenales, son una nación milenaria. Hay una anécdota que hace poco le preguntaron a un diplomático chino, hablaban de temas de historia, y dice, ¿qué le parece a usted el impacto que tuvo la Revolución Francesa en la configuración de Europa? Y contestó, creo que es demasiado pronto para valorarlo. O sea, pues esa es la mentalidad china. Y China juega con Rusia menos, ¿no? China y Rusia ahora mismo son aliados de conveniencia, porque ellos tienen los mismos intereses en la misma zona y son por naturaleza competidores estratégicos y competidores, pero ahora mismo por cómo está configurado los conflictos son aliados de conveniencia. Rusia le suministra a China carbón y otros suministros que China necesita, y a China lo utiliza Rusia como un poco segundo, pero lo utiliza de proxy para otros intereses que tiene él. Pero China tiene algo que no tenemos nosotros. China sigue siendo una dictadura que es capaz de imponer sacrificios a su sociedad para obtener los intereses que interesan. Es decir, si en un momento dado tiene que apretar a sus ciudadanos para conseguir un interés, lo hará. Lo hará, y como controla totalmente la sociedad, y tiene un control férreo, aunque no lo parezca, juega con unas reglas que no podemos jugar nosotros, especialmente los europeos. Y aquí quiero entrar. ¿Dónde estamos los europeos?
pues las cosas ahora mismo no pintan muy bien, pienso yo. La imagen que refleja un poco la situación ahora mismo de cómo se encuentra Europa es esta famosa imagen de los líderes europeos sentados alrededor de la mesa de Trump para hablar sobre Ucrania. Fijaros toda la simbología y todo lo que refleja esta imagen. Europa tiene, hasta ahora, una dependencia militar de Estados Unidos, ha tenido, que ha sido el gran proveedor de seguridad. Ahora estamos intentando, de la mejor manera posible, liberarnos de esa dependencia. Tiene dependencia comercial de China. Tiene dependencia tecnológica de Estados Unidos y de China. Y luego le falta unidad política y voluntad para actuar como un actor geopolítico a nivel global. Y eso lo hace un actor un poco de segunda fila en todo este maremango geopolítico que os he explicado. Hay un refrán chino que dice: si no estás en la mesa, estás en el menú. Pues esto le está pasando a Europa. No se puede ser un herbívoro en un país de carnívoros, en un mundo de carnívoros. Europa tenemos unas potentes democracias, un sistema de protección social, una regulación fuerte, pero que a su vez nos dificulta precisamente para movernos en este mundo tan incierto y tan frágil y que necesita reacciones rápidas y decisivas. Tiene un enorme mercado interior que no lo estamos aprovechando como deberíamos. Y, bueno, pues tiene muchos retos que afrontar. Y luego tenemos un gran olvidado, que es África. Aquí hablamos mucho de Oriente Medio, del conflicto con Israel, del genocidio palestino, pero Nigeria, Somalia, Sudán, Etiopía, el Sahel, son continuos escenarios de masacres humanitarias. Desde hace muchísimo tiempo, donde mueren decenas de miles de personas. Os traigo unos datos. Entre el 89 y el 2024 hubo 3,9 millones de muertes atribuibles a conflictos armados en el mundo, de los cuales más de 2 millones fueron en África, solo en África. En los últimos 3 años en combate, 330.000 muertes y en los últimos 20 años se han estimado entre 4 y 5 millones de muertes de niños menores de 5 años vinculados a estos conflictos africanos. Porque, claro, no solo es el combate, la hambruna, desplazamiento, sequías, persecución, etcétera, etcétera. Y, ya que estamos aquí en comillas, hay un tema también que también se silencia o se habla poquísimo, que es la persecución de cristianos. Ahora mismo, el año pasado murieron, se estima que casi unos 5.000, 4.406 cristianos en todo el mundo fueron asesinados. La mayoría en Nigeria, más de 3.000. No solo eso, esos fueron los que sabemos que perdieron la vida, pero hay más de 210.000 cristianos desplazados para esconderse o exiliarse debido a persecución religiosa. La mitad de ellos en Nigeria. Con lo cual, desplazamientos, destrucción de iglesias, confiscación de bienes, abusos físicos, psicológicos, con lo cual hay muchos más conflictos sangrientos, Sudán del Sur, por ejemplo, donde mueren decenas de miles de personas, pero que están completamente olvidados y fuera del foco de los medios de comunicación. No lo debemos olvidar. Y África es un continente espectacular, con una población joven que está petando, con ganas de crecer, de formar familia, de montar empresas, pero también con enormes debilidades. Y si esas debilidades o esas carencias que esta población joven pide no se cubren, el fenómeno se convierte en migración. ¿Y migración hacia dónde? Pues hacia los vecinos, porque estos son nuestros vecinos, están a la puerta de nuestra casa. Y es uno de los problemas de lo que hablaré brevemente más tarde. Y luego hay otro escenario, lo voy a mencionar solo por encima, que es el Ártico. El Ártico se está convirtiendo en el otro gran escenario geopolítico. ¿Por qué? Porque
se están abriendo el deshielo parcial, está abriendo nuevas rutas de comercio y allí hay muchos países interesados. Especialmente los tres grandes actores son Rusia, Dinamarca y Canadá. Dinamarca porque tiene Groenlandia, Canadá por el territorio que tiene y Rusia porque ya lleva mucho tiempo en el Ártico, es la que tiene más rompehielos y la que tiene más despliegue militar allí. Un deshielo, pongamos, total del Ártico significa que se abren rutas comerciales estratégicas y militares directas hacia Estados Unidos. China, que no es un país ártico, ha dicho yo soy un país amigo del Ártico y está abriendo ruta ártica para no depender de las rutas que pasan por el Mar Rojo. Y el interés de Trump, tanto en Canadá, los conflictos con Canadá como con Dinamarca, están todos centrados en lo que está ocurriendo en el Ártico. No son casualidad ni capricho, porque Trump, Estados Unidos, quiere asegurar el dominio y contrarrestar el dominio de Rusia en esa zona. Siguiente punto. La tecnología. La tecnología también está sujeta a una competencia geopolítica de primer orden. Este es el índice de innovación global, el último de 2025. Los círculos rojos son aquellos países cuya innovación está creciendo por encima de lo que le correspondería por su PIB y su nivel económico. Bueno, esos países son los que van a ganar la guerra tecnológica y los que van a tener la cuota mayor de poder en el futuro, porque ahora mismo el mundo cada vez está viviendo, como os he dicho, una nueva revolución, una revolución tecnológica. España está, nosotros estamos piriquí, somos un país que según el índice estamos en un nivel tecnológico parejo al PIB que tenemos. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que pegar un empujón para no perder la carrera tecnológica. Hay países, hay países que son pequeños, pero que están haciendo un desarrollo y un esfuerzo en tecnología brutal, como Singapur, por ejemplo. Y eso luego tiene consecuencias en la productividad futura, en la modernización del país, en la generación de talento, etcétera, etcétera. Aquí tenéis, os la dejo aquí porque esta transparencia esta presentación la voy a compartir con vosotros. Los top 200 clústeres de innovación de 2025. Bueno, si miráis, hay 7 estadounidenses, 6 chinos, 2 japoneses, uno de Corea del Sur, Israel, que es también otro polo brutal de innovación, y 2 europeos. Está claro quién está ganando la guerra de la carrera tecnológica. Nosotros vamos, en Europa me refiero, estamos un poco a remolque. Eso se traduce también, ¿cuáles son ahora mismo las 100 principales empresas tecnológicas del mundo? Pues ya veis los dos grandes bloques, Estados Unidos, China, y luego los demás, pues nos repartimos trocitos de ese pastel. Eso quiere decir que no somos autónomos ni tecnológicamente, que dependemos de grandes proveedores tecnológicos que no son europeos, y eso nos crea unas dependencias, porque igual que nos proveen la tecnología y para nosotros es completamente transparente, en algún momento nos pueden cortar esa provisión de tecnología, porque ya sabéis que los actores que antes se basaban en reglas, ahora miran otras reglas del juego, y puede ser perfectamente, yo me puedo imaginar un Trump que diga, oye, tú no cumples con esto, Cruxi, te corto acceso a esto, o le diga a una de sus compañías, chicos, córtales el flujo a estos. Puede pasar perfectamente, de manera evidente o de manera subrepticia, es decir, porque en cualquier caso el efecto es el mismo. Y el gran desencadenante geopolítico en la revolución tecnológica es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no es una herramienta de futuro, es lo que tenemos ya. Estamos todos metidos en la vorágine de la inteligencia artificial.
estoy seguro que la mayoría de los de aquí ha utilizado o utilizan de manera más sistemática o menos, o por curiosidad esto, la inteligencia artificial. Y a lo mejor no la utiliza conscientemente, sino que los dispositivos que utilizan inteligencia artificial. En geopolítica, lo veremos, es un arma de poder. En economía promete unos enormes rendimientos si sabemos utilizarla. Y en el trabajo, pues va a suponer una revolución muy, muy importante. Eso merece solo por sí una presentación dedicada. Pues ahora mismo estamos en este momento. Esto es una viñeta muy graciosa. ¿Quiénes somos? Los CEOs de las empresas. ¿Qué queremos? Inteligencia artificial. ¿Para hacer qué? No lo sabemos. ¿Y cuándo lo queremos? Ahora. Pues ahora mismo estamos en ese punto. Todo el mundo quiere mucho de inteligencia artificial, como el general jefe del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial con la logística. Yo no tengo muy claro qué es esto de la logística, pero lo sé que quiero mucho de ella. Pues esto es lo mismo. Entonces, exige un esfuerzo de centrar las inversiones, el conocimiento y entender el valor añadido que nos puede proporcionar la inteligencia artificial en los procesos de negocio, en los gobiernos, en los organismos públicos y en la vida personal. Si no entendemos eso, nos vamos a convertir en unos esclavos, directamente. Con lo mismo que os he contado con el tema de la guerra, hay también guerra en el dominio de la inteligencia artificial, donde los dos grandes actores en músculo, en escala, son Estados Unidos y China. Pero luego, como digo, hay actores que en relación a su tamaño o a su poder económico son potencias en inteligencia artificial. De nuevo, tenéis ahí metido a Singapur, que se ha subido a la tercera posición, y luego hay países, por ejemplo en Europa, que están haciendo, sobre todo Francia, un esfuerzo brutal para meterse dominar en Europa el tema de la inteligencia artificial. Y luego hay países, en cuestión de inversión pública en inteligencia artificial, Arabia Saudí ahora mismo supera a la inversión pública que hacen Estados Unidos, por ejemplo, y China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos la inversión en inteligencia artificial es mayoritariamente privada. Pero los países, los Emiratos, Qatar, Arabia Saudí, se quieren posicionar como polos muy potentes en el tema de la inteligencia artificial, porque eso permea en todas las áreas tecnológicas y de negocio. ¿Qué problemas tiene la inteligencia artificial? Primero, se nos están acabando los datos para alimentarla y entrenarla. Este es un gráfico donde nos dice que a partir de 2027 empezamos ya a llegar al top de datos naturales, datos generados por el hombre para alimentar la inteligencia artificial. ¿Qué problema tiene eso? Está demostrado. El famoso, esto es el MAT. El MAT es el síndrome de las vacas locas de la inteligencia artificial, que no es ninguna broma, está científicamente estudiado. Se ha demostrado empíricamente que realimentar sucesivamente la inteligencia artificial con datos producidos por la propia inteligencia artificial provoca basura. O sea, resultados absurdos. Cosas que no sirven para nada. Y algunos habréis sufrido los resultados del ChatGPT o del Copilot, para decir, ostras, ¿qué me está diciendo? Entonces, esto es algo que tenemos que vigilar mucho y no le estamos prestando suficiente atención. Nos puede pasar esto. ¿Este hongo se puede comer? Le preguntas a ChatGPT. Claro que sí. Estás ahí medio muerto en el hospital. Ya veo, tienes razón, es un hongo muy venenoso. ¿Te gustaría aprender más sobre hongos venenosos? Que a quien no le ha pasado esto trabajando con inteligencia artificial, pues exactamente es eso. Si te dejas en manos de la inteligencia artificial sin tener criterio propio y tener unos conocimientos mínimos, te puedes llevar sorpresas muy desagradables. Está pasando con las grandes consultoras, entregando trabajos basura a sus clientes que no se aguantan de pies ni cabeza porque los han hecho con inteligencia artificial y ni se han preocupado de revisarlos. O sea, es la tendencia natural, el ser humano es cómodo, pero tenemos que ser
muy conscientes de lo que tenemos entre manos. Utilizada con conocimiento y sabiendo lo que se hace, conociendo nuestros procesos de negocio, conociendo lo que necesitamos, es una herramienta brutal, os lo digo, ¿eh? Pero hacerla y dejarte llevar por ella es peligrosísimo. Mira, os doy un ejemplo militar. En la Escuela Naval, estuve hace poco dando una conferencia y ya me decían los profesores, yo sé que todos mis alumnos utilizan inteligencia artificial. Ahora ya en los trabajos de fin de curso, en los trabajos ya les pido que, junto con el trabajo, me digáis qué inteligencias artificiales habéis utilizado, qué preguntas le habéis hecho, qué respuestas os ha dado, qué criterios habéis hecho para filtrar el valor de las respuestas, y me lo explicáis además de viva voz. Y así se están haciendo. ¿Por qué? Porque había llegado un punto que, ostras, macho, primero, todos los trabajos se parecen. Ostras, aquí me hace un tema y cada vez más uniformidad, claro. Si todo el mundo se deja llevar por eso, al final, pues es el mundo feliz. Todos nos vamos uniformando, no somos originales, no tenemos creatividad ninguna, y pues el ser humano y la potencialidad del hombre disminuye. Entonces eso es muy importante. Luego, ¿qué trae consigo también de competencia geopolítica la inteligencia artificial? Vamos bien. Un consumo brutal en temas de energía y recursos. Esto es lo que se va a gastar hasta 2030 en desarrollar centros de data. 6,7 billones de dólares entre servidores, almacenamiento, generación eléctrica, equipamiento mecánico, etcétera, etcétera. Y eso es muy intensivo en materias primas, como os he dicho, y en energía. En energía se calcula que para 2030 el consumo de los centros de datos puede alcanzar un 13% del consumo eléctrico global, solo con centros de datos dedicados a inteligencia artificial. ¿Quiénes ganan en esta carrera? No solo aparte de los que tienen el desarrollo tecnológico, los que tienen energía barata a su disposición. Entonces, petróleo y gas, por ejemplo, Estados Unidos. Y otros países que son capaces de tener su propia generación de energía para poder afrontar todo este consumo. Ahora mismo, hace poco firmó Nvidia, que es la gran productora de chips para inteligencia artificial, un acuerdo de 100.000 millones de dólares con OpenAI para que ésta levante centros de datos con una potencia de al menos 10 gigavatios. Y luego Amazon y Google ya están con proyectos de reactores nucleares modulares, pequeños, para alimentar sus propios centros de datos. Los países que no tengan esos recursos energéticos, pues no compiten con las mismas normas, reglas que quien los tienen. Y ahora hablaremos un momentito de eso. Y luego está toda la dependencia de los chips y los semiconductores necesarios, que sabéis que está totalmente fragmentada. El diseño es propietario, es dominio estadounidense, la fabricación Taiwán y Corea del Sur, importantísimo, materiales químicos y tratamiento China, hablaremos de ahora, la manufactura de los chips en Países Bajos y Japón, y el montaje final en China, Malasia y Vietnam. En un mundo fragmentado, donde aumenta cada vez más la competencia, esto es un arma geopolítica. Cualquier país puede utilizar el poder que tiene en esa cadena de valor para cortar el suministro de... ¿Y quién lo está utilizando sobre todo? China. ¿Y quién está también estableciendo restricciones? Estados Unidos. Estados Unidos, restricciones en el conocimiento, licencias y de fabricación de chips fuera de lo que es el diseño de chips. China, cerrando las tierras raras que son y todos los materiales que domina para la fabricación de estos. Y en este punto entra el tema de las tierras raras, que habréis oído hablar. Se llaman tierras raras no es porque sean muy escasas, son relativamente abundantes, pero están muy concentradas
en determinados sitios, y luego su extracción y procesamiento son altamente contaminantes. ¿Quién domina el mercado de las tierras raras? China. Un 60 y un 70% de la producción de tierras raras, que son fundamentales para la transición energética y el despliegue de inteligencia artificial y el despliegue tecnológico, los domina China. No solo en la producción el 60 y el 70%, pero el 85% del refinado procesamiento de esas tierras raras también lo domina China. O sea, que tiene ahí una llave fundamental para competir a nivel global. 19 de las 20 tierras raras y minerales esenciales para todo este despegue tecnológico los domina China. Luego hay otros países, pero comparado con el dominio que tiene China, son residuales. Si China corta el grifo precisamente para el tema de fabricación de baterías, para el tema de los paneles solares, que domina absolutamente el mercado de paneles solares, pues está restringiendo el avance o el despliegue tecnológico de otros países. China controla el 85% del mercado con el que se hacen las baterías, los ánodos y los cátodos. Y luego hay algo que no es una tierra rara, pero que es el componente mayor que tienen las baterías, que es el grafito. El grafito se puede producir de dos maneras: natural, o como se está produciendo sobre todo para la fabricación de baterías, sintético. La fabricación de grafito sintético es súper complicada, es súper contaminante, exige un gran gasto de energía, y se hace quemando petróleo o alquitrán o la brea de alquitrán de hulla. Es enormemente contaminante. ¿Y quién es el mayor productor del 90% de producción mundial de grafito? China. ¿Por qué? Porque hay otros países, como Estados Unidos, que no están dispuestos por la huella medioambiental de hacer grafito, de hacerlo en sus tierras. Y eso que Estados Unidos, ahora con Trump, no es tan exigente en este tema, pero todavía sí, nadie quiere una fábrica de fabricación de grafito al lado de su ciudad. En China sí lo están haciendo. El principal componente de las baterías no son esas tierras raras, sino el grafito. Ni en Europa Occidental, ya vamos, o en España, nadie se piensa en hacer eso. Y eso entra en una geopolítica también olvidada, que es la del carbón. Porque todo el mundo habla del petróleo, del gas natural y todo esto, pero el carbón sigue siendo un actor importantísimo. ¿Por qué? Porque los países que producen carbón son los que lo consumen. China es productor de carbón, compra carbón a Rusia, a su aliado ahora de conveniencia. ¿Por qué? Porque eso le permite tener una reserva estratégica para industria, para producir masivamente con energía barata, aunque sea altamente contaminante. ¿Por qué? China necesita inundar al resto del mundo de productos industriales. Porque tiene un problema, y es que su demanda interna ahora mismo todavía no satisface toda esa necesidad que tiene para crecer la economía. ¿Por qué? Porque los chinos ahorran muchísimo y tienen un gran ahorro. ¿Por qué? Por tema de pensiones y tema de sanidad. Aunque tienen un sistema de pensiones realmente malo, no tienen asegurado una pensión decente cuando se jubilen y dejan de trabajar, y lo que hacen es ahorrar tanto para cuando tengan problemas sanitarios como para cuando lleguen a las pensiones. ¿Y eso qué hace? Que China necesite producir masivamente y exportar al resto del mundo y hacerlo de manera barata para ser competitivo. Y eso lo tiene gracias, aparte, entre otras cosas, al carbón. Estados Unidos, todavía el 16% de la producción estadounidense se viene del carbón. Podría también utilizarlo más, pero, como os digo, no tiene la misma facilidad para utilizarlo estratégicamente como hace China. ¿Y para Europa qué pasa? Pues para Europa la energía es un problema de seguridad económica, porque no es
autónoma energéticamente, salvo, bueno, tienes países como Noruega, que tiene, pues, ha gestionado muy bien sus reservas de petróleo, pero tenemos países, bueno, nosotros estamos despegando tratando de hacer transición energética con las renovables, pero las renovables no son suficientes. Se necesita energías de respaldo, se necesita energía nuclear, que de repente la estamos reconsiderando como energía verde. Bueno, pues en esta batalla también llevamos, no las de perder, pero vamos atrás, no jugamos con las mismas. Lo que os decía, China ha inundado ya el mundo de paneles solares, porque es lo que lo domina, pero está inundando el mundo de vehículos chinos. Ya lo veis en Madrid, no hace falta que nos ponga un dato. Ya en el top de marcas más vendidas en España ya están apareciendo los vehículos chinos, el BYD, el MG, el Ebro, o sea que ya... ¿Por qué? Porque son vehículos con los cuales la industria automovilística europea no puede competir. Por temas de costes y porque están producidos con energía barata, subvencionados por empresas que al final también están controladas por el gobierno chino, y por eso la industria automovilística europea es una de las, ahora mismo, que tiene más preocupación por su futuro y está buscando modelos alternativos de aprovechar todo ese conocimiento industrial que tenemos. Y finalmente, en el aspecto tecnológico no debemos olvidar el tema del ciberespacio. El tema del ciberespacio es importante porque aquí se han juntado el impacto que ha crecido con la dependencia de la tecnología, la probabilidad, precisamente con la enorme interconectividad que tenemos, y eso ha aumentado el riesgo. Y es un fenómeno ya que el tema de las amenazas cibernéticas se ha disparado. Este es un gráfico del informe de ciberamenazas y tendencias de 2024. Telefónica dice que el 47% del tráfico de sus redes no es humano y el 30% del tráfico es cibercrimen. En 2024 los incidentes de criticidad extrema aumentaron un 194% y los de criticidad alta un 42%, para que os hagáis una idea. Es un fenómeno diario que ocurre todos los días. Hay actores estatales, actores paraestatales, que están continuamente tratando de vulnerar nuestros sistemas críticos, nuestras empresas, nuestras bases de datos, nuestros móviles, nuestras cuentas corrientes. Es una amenaza continua y persistente. Fijaros que además mueven muchísimo dinero. Estos son datos de 2023. Es PIB anual de China, de Estados Unidos y el PIB que genera el cibercrimen. 8 billones de dólares. Justo después de China. Con un crecimiento en 2023 del 15%, que ahora es mayor. Actores, la de Dios, perdona por la expresión. Ciberterroristas que buscan bueno, terrorismo cibernético, ciberactivistas que están muy ligados a los conflictos y se mueven por ideología, ciberinvestigadores, ciberyihadistas, los estados, que son también actores importantísimos, los estados, las organizaciones privadas también para hacer ciberespionaje y robar datos de los competidores, organizaciones criminales, actores internos para desestabilizar y los llamados cibervándalos, que lo hacen pues por deporte, por a ver qué rompo y qué. Pues todo este mundo se mueve hoy en día. A lo largo de 2024 se han identificado más de 100 actores estatales o paraestatales con un poder económico fortísimo para tratar de vulnerar los sistemas globales. Países, los usual suspects: China, un 21%, Rusia, 18%, Corea del Norte, 14%, Irán, 12% e India, 11%. De los cuales, de todos estos, 12% son actores de defensa, puramente ministerios de defensa y militares. Todo eso lo que hace es agravar esas tensiones geopolíticas. Cualquiera que trabaje en una gran empresa o un departamento de ciber os contará que es diario. Y luego también os contará una cosa: si uno de estos actores que tiene unos recursos que ya nos gustaría a nosotros tener se fija en ti, estás fastidiado, porque te va a hackear y te va a fastidiar, por mucho que tú le pongas ganas de esto. O sea, cuando
Cuando uno de estos actores se centra en ti, en ti para hacerte daño, te hace daño sí o sí, mayor o peor, según lo preparado que estés tú para hacerlo. Algunos piensan que la guerra de Ucrania es el paradigma de la nueva guerra convencional del siglo XXI. La guerra de Ucrania es una guerra cibernética brutal, donde sorprendentemente los ucranianos tienen ventaja sobre los rusos. Ahora mismo los mejores ciberguerreros que tenemos ahora mismo en activo son los ucranianos, aunque no os lo parezca. ¿Por qué? Por necesidad. Igual que Estonia se convirtió en una gran potencia en ciberseguridad después del ataque que sufrió con Rusia. Dijo, nunca más me va a volver a pasar. Y ahí están ahora en Europa a la cabeza en los temas ciber. Y por último, el tema de la geopolítica de las personas, que también lo hay. Unos dirán demografía, no, pero tiene también efectos geopolíticos. Ya sabéis que la natalidad es un fenómeno global, el descenso de la natalidad. Es decir, hay muchas zonas del mundo que ya están por debajo de la tasa de reemplazo, es decir, la tasa a partir del cual hay decrecimiento vegetativo. Ya mueren más personas de las que nacen. Ahora mismo, a partir de 2025, se calcula que en 2050 el mundo alcanzará la tasa de reemplazamiento cero y el único que crecerá en esa época va a ser África. En el gráfico de la derecha, estos son gráficos del Economist, que están sacados del informe de las Naciones Unidas, veis los países que cuya población va a decrecer más hasta 2050. En azul los asiáticos y en rojo los occidentales. Mirad China. China ya está en el camino de un envejecimiento y un decrecimiento demográfico, con importantísimas implicaciones para ellos. En este mapa se ve muy claro. En naranja veis los países que ya alcanzaron su máximo de crecimiento vegetativo en 2024 y están ya en declinante, entre ellos nuestro país. En verde tenéis los países que llegarán a su clima, a su crecimiento tope entre 2025 y 2054, y en 2054 hasta 2054 los países en morado, por diversos fenómenos. Uno es el fenómeno migratorio y otro es porque, bueno, por la propia naturaleza demográfica de los países, como pasa en el caso de África u otros países orientales o asiáticos. Eso tiene implicaciones. ¿Por qué? Un dato importante. Eso no quiere decir que la población esté decreciendo. La población global todavía está creciendo. Se calcula que crecerá, leo el dato porque de memoria, entre 1.400 millones entre 2020 y 2040. 98% de este crecimiento se va a hacer en los países en desarrollo. Importantísimo. Ese es un dato fundamental. Que son los menos capaces de proporcionar a sus ciudadanos y de afrontar ese crecimiento con garantías para darles los servicios sociales, economía, vivienda, etcétera, necesarios para que prosperen. Y es un crecimiento mayoritariamente urbano, en grandes ciudades, en megaciudades. ¿Esto que genera al final? En una explosión demográfica que genera flujos de migración. Internos dentro de los países, internos dentro del continente o fuera del continente. Y son gente que está escapando de la pobreza. Gente de la cual, desgraciadamente, muchos vienen muchos vienen de manera legal porque son inmigrantes que están trabajando aquí legalmente, pero también hay mucha migración irregular de la que se aprovechan redes de explotación porque es un negocio pingüe. ¿Qué pasa? Los países occidentales están envejeciendo. Aquí veis el porcentaje de población mayor de 65 entre 2020 y 2040. Aquí está España. Estamos hablando Japón, casi un 30% de población mayor de 65 años. Nosotros nos estamos yendo a una población que llega al 20%. Eso tiene un impacto importante en los sistemas de protección social, pensiones, sanidad, atención de tercera edad, y luego necesitamos renovación de la base demográfica para poder sostener eso. Y eso solo se puede conseguir con crecimiento, con mayor natalidad, totalmente insuficiente con la población que tenemos, y inmigración. Pero una inmigración
bien concebida, ordenada y articulada, que es lo que no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus propias estrategias, esas estrategias se utilizan de diferente manera, esto crea dispersiones, crea efectos llamada en unos países, efectos rechazo en otros, porque la población se va donde más fácil y crea una presión en la sociedad nativa. ¿Por qué? Incluso con la migración regular, que ahora mismo está cubriendo en España, por ejemplo, un montón de puestos de trabajo que no cubrimos con personal nacional, necesitamos expandir nuestras infraestructuras, nuestro sistema sanitario, vivienda y todo esto para poder acoger este flujo. España ahora está creciendo en aluvión. El PIB de crecimiento es por un incremento de los puestos de trabajo, sobre todo debido a la migración. En este último año vamos a incorporar 600.000 personas más, pero no estamos creciendo nuestras infraestructuras sociales y de apoyo lo suficiente para albergar todo esto. Y esto genera aquí y genera en Europa y genera en los países desarrollados conflictos que serán aprovechados por aquellos que buscan soluciones fáciles para problemas complejos. Que no hay una solución fácil para este terreno. La solución para gestionarlo es multidimensional, porque no se puede tratar igual a todos los inmigrantes. La inmigración regular y irregular necesita unos tratamientos, la inmigración que se establezca aquí necesita también otro tratamiento, necesitamos capacitar a la gente que ya es de varias generaciones para que se incorporen y podamos, porque además también esto es un impulsor a que los sueldos tampoco crezcan, es decir, todo esto genera tensiones sociales y desequilibrios entre países. En el ejemplo español, cuando decimos, si queremos, quitamos, yo qué sé, asesores políticos y todo esto, se arregla el problema de España. En la dimensión de la carga fiscal de lo que son, por ejemplo, en nuestro sistema de pensiones por una población envejecida, fijaros la dimensión de este gráfico me gusta mucho porque refleja muy bien esta dualidad que yo os quiero explicar con el resto de partidas sociales que son sindicatos, iglesia, igualdad, defensa, ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. Es decir, los gobiernos se encuentran con políticas de gasto que compiten. Tenemos que aumentar la defensa, pero a la vez tenemos que aumentar nuestro despegue tecnológico, tenemos que aumentar nuestro sistema de protección social, tenemos que crear vivienda, todo a la vez, todo a la vez, y necesitamos más recursos. Le tiramos cada vez más a la población, más cotizaciones sociales, más impuestos, pero una población que tiene la capacidad que tiene de generar ingresos. Nos endeudamos. Todo eso es el gran reto que tienen los gobiernos de los países más desarrollados con poblaciones envejecidas. Y no recordar que todo esto también propicia, con lo que hemos hablado antes, el declive de las democracias liberales. Encuesta de 2024. ¿Está satisfecho con el nivel de democracia en su país? Mira dónde está España. Entre un 70% no está insatisfecho del todo y un 30%, bueno, alguno, o sea, ese descontento existe. Y existe no por invención ni por ¿cómo se dice? Ni porque haya desinformación y todo esto, que la hay, sino porque hay un descontento social y hay una inquietud hacia el futuro, especialmente nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver una perspectiva de futuro y todas estas cosas son retos que solo una visión a largo plazo y transversal puede se pueden sacar adelante. Con el cortoplacismo no vamos a ninguna parte. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos? Bueno, pues la tecnología puede ser un gran impulsor de productividad y de mejora de nuestra... Pero si la empleamos a fondo, pero no mejoramos las tensiones geopolíticas, nos vamos a escenarios o de guerra tecnológica como el que está pasando de fragmentación. Si conseguimos aunar disrupción tecnológica y mucha más cooperación global y también a nivel país, sí que podemos afrontar con ciertas garantías los retos que nos vienen encima. Si no,
Los escenarios pueden ser, esto es una diapositiva que me gusta mucho de Singular Bank, de sus escenarios. Podemos tener o bien un nuevo ciclo de expansión económica o bien un ciclo de estancamiento. Y esos ciclos de estancamiento conducen a cosas que no nos gustan. Ya tenemos las experiencias de 2 guerras mundiales y como la confrontación se supere a la cooperación, pues podemos tener escenarios de fragmentación. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Pues fijaros, cuando hace el World Economic Forum su magnífico informe del futuro del trabajo, dice cuáles son las capacidades que vamos a necesitar para lidiar con este futuro que os cuento. Fijaros las primeras. El top: pensamiento analítico, flexibilidad, agilidad, liderazgo, pensamiento creativo, motivación. Ya entramos en temas tecnológicos en el punto 6, empatía, curiosidad, aprendizaje continuo durante toda la vida, gestión de talento. Luego ya vienen las competencias tecnológicas, pero fijaros que para manejarnos en un mundo tan complejo, tan incierto como esto, y manejarnos sobre todo con la inteligencia artificial, necesitamos tener capacidades cognitivas. Es decir, nosotros tenemos que gobernar el proceso y no la tecnología que nos gobierna a nosotros. Yo soy un gran defensor de la utilización de la tecnología y la inteligencia artificial es un gran capacitador, pero tenemos que tener pensamiento analítico, tenemos que tener sobre todo sentido crítico. ¿Cuáles son lo que veo yo que nos puede ayudar? Y lo digo a nivel individual, nivel responsables políticos y nivel empresarial. Visión estratégica, eso lo dice mi director general, la lupa y los prismáticos. Es decir, nosotros muchas veces estamos con la lupa mirando nuestro momento más, nuestro entorno inmediato, pero no podemos dejar de tener los prismáticos para mirar lo que nos viene por delante, que es lo que he intentado yo contar hoy en día. Pensamiento analítico y crítico, fundamental para saber que lo que nos está ofreciendo la tecnología no es basura, sino es algo que nos proporciona valor. Creatividad. En un mundo donde la inteligencia artificial nos tiende a unificar, ser creativo y original es un valor que no tenéis ni idea lo que vale y lo que se valora. El liderazgo, vida diaria, flexibilidad, las estructuras rígidas, el ser completamente cuadriculados en nuestras decisiones y en nuestra organización, hoy en día no nos lleva a ninguna parte porque las cosas cambian de un día para otro por el capricho de alguien, literalmente, por el capricho de una persona. Gestionar el talento, fundamental. Hay una competencia global por gestionar el talento y eso significa a nuestro nivel potenciar universidad, potenciar formación profesional, integrar a la gente ya desde el primer momento en las empresas para que crezcan, conozcan, y formar al capital humano, formar a los que se quedan atrás, integrarlos, porque si no dejamos mucha gente atrás en este despegue tecnológico. Muy importante. Y luego, la gestión del talento tiene que ser, en este mundo actual, multidisciplinar. Hoy en día ya no se hacen cosas con un conocimiento hiperespecializado, necesitas gente de muchos conocimientos trabajando conjuntamente, multigeneracional, jóvenes y mayores, porque los jóvenes son nativos digitales, pero no tienen la experiencia de muchas veces ese sentido crítico para valorar de lo que están haciendo, y esa combinación es brutal y importantísimo, y multinacional, porque cada vez pues los equipos, ya sabéis, por el fenómeno de la inmigración, y os digo una cosa, el problema de los idiomas estará resuelto en 2 telediarios por la propia inteligencia artificial. Ya no vamos a necesitar traductores, nos pondremos nuestros cascos y cada uno ya hablaremos en nuestros idiomas y nos entenderemos perfectamente. Ya lo puedes hacer con Google Translator, ¿no? Aprendizaje. Esto que estáis haciendo hoy de estar continuamente reciclándonos, ser curioso, entender más y todo esto, o que me ha dicho, pues yo no opino, pues fundamental. Y sobre todo, para mí es fundamental el tema de los principios, porque ese es el camino rector de todos los demás. Sin no tener unos principios vitales, unos principios básicos, por ejemplo, de país, en el que todos nos podamos sentir identificados. Yo siempre hablo, cuando hablo de principios, siempre hablo de ética,
en el trabajo, en la vida diaria, responsabilidad, asumir siempre las consecuencias de tus decisiones y compromiso. Esos son principios que yo creo que todo el mundo podemos compartir. Y esos principios además tienen que trasladarse también a cómo tratamos la tecnología, cómo diseñamos los algoritmos, cómo hacemos una inteligencia artificial íntegra, porque al final la diseñamos nosotros. Y esos principios son, con todas estas herramientas que os he contado, los que nos pueden llevar a navegar un poco por el futuro. Y os cierro con esta frase que me gusta mucho, de Peter Drucker, que es: el secreto del éxito no es prever el futuro, sino construir una organización que prospere en un futuro que no puede preverse. Y quien dice una organización, dice una familia, un proyecto o un sueño. Muchas gracias. Bueno. Yo creo impresionante la... Me he comido un poco más de tiempo, me da mucha rabia, pero bueno, aún tenemos tiempo para unas preguntas. Yo creo que ha merecido la pena, porque la verdad es que de información y de datos y de tener más criterios sobre un montón de cosas que, bueno, solemos pensar, creer, lo que vamos conociendo y tal, nos ha dado mucha información. Tenemos ya por ahí preguntas, así que vamos a aprovechar estos 10 minutos. Venga. Para profundizar en algún tema que os interese. Hola, buenas noches. Un placer conocerte en persona después de haberte leído tantísimo. Enhorabuena por esta extraordinaria presentación. Yo soy periodista especializado en salud y te voy a hablar de mi campo. China, durante muchísimos años, al ser tan nacionalista, basó sus tratamientos médicos en la medicina tradicional china, que no vale absolutamente para nada. Hay accidentes, les adelantamos pues, con antibióticos, con vacunas, y perdieron muchísimos años. Y en un momento dado empezaron a copiar medicamentos. La industria farmacéutica daba por hecho que las patentes en China no valían, y ellos pues copiaban los medicamentos punteros. Y en los últimos años se han dado cuenta del nicho enorme que tienen ahí y han invertido muchísimo dinero. El problema, hablando de los principios, que a mí me preocupa muchísimo, es que no tienen absolutamente ninguna barrera ética. Totalmente. Están saltándose absolutamente toda la barrera ética. Pero claro, yo como paciente, si ellos descubren un tratamiento para el cáncer que a mí me cura, a mí me va a dar igual que no hayan respetado estas barreras éticas. Para mí, ese es otro de los grandes debates. Hablabas de equipos multidisciplinares, habrá que incorporar filósofos, expertos en bioética. Totalmente. Pero cómo combatir... Psicólogos, sociólogos... Claro, pero cómo combatir nuestro afán de supervivencia como especie cuando se saltan ellos las barreras éticas. Gracias. Vaya, menuda pregunta. Menuda pregunta. Vamos a ver. Nosotros tenemos que ser pragmáticos, en el sentido de que efectivamente tenemos que mantener unos principios, pero no tenemos que ir con la flor en la mano. Tenemos que poner unos límites, pero tenemos que si las reglas con las que hemos estado trabajando nos están impidiendo competir a nivel global, tenemos que cambiarlas, manteniendo siempre unos criterios que yo creo que no son irrenunciables, pero siendo mucho más flexibles y mucho más abiertos a la hora de por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial aquí en España ahora está pegando un empujón, pero antes que despegar la inteligencia, lo primero que hicimos es crear una agencia española de inteligencia artificial, con un montón de departamentos, y gente ya sentada ahí regulando lo que todavía no estaba. Pues eso es lo que no debemos hacer. Debemos ser mucho más ágiles, y luego hacer un marco regulatorio ágil y sencillo, donde hay unos principios básicos, pero que nos permita ir mucho más, que nos permita avanzar a mayor velocidad de la que estamos haciendo hoy en día. Como dices tú, hombre, yo no veo a nuestras democracias saltándose esos principios éticos que está haciendo China, que le dan absolutamente igual los experimentos que hagan, las consecuencias que tengan, pues buscando el resultado. Es complicado, pero sí que veo que ahora mismo estamos atados regulatoriamente y administrativamente de pies y manos, y no competimos con las mismas reglas que juegan incluso Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué? Tiene un sector privado que hace literalmente lo que quiere. O
O sea, no tiene las restricciones que tiene, por ejemplo, el sector privado aquí en Europa, y eso se traduce en competencia y se traduce en presencia de nuestras empresas en el mundo. Pero sí, y es una gran preocupación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Soy un seguidor tuyo de LinkedIn y de vez en cuando pues debato con una visión un poco diferente a la tuya. Agradecerte la presentación y quería saludarte personalmente. He echado en falta en tu presentación el impacto de las multinacionales. Ahora estaba mencionándolo ahora mismo. El gran poder de las multinacionales como actores no multiestado que realmente están tensionando todo este tema precisamente a base de la inteligencia artificial y la tecnología. Otra pregunta que me interesaba era saber, se está hablando de TRAN. Tú como experto militar creo que nos estamos equivocando. No es TRAN, es el estamento militar que está posicionándose en Indo-Pacífico y marcando las reglas del juego para poder posicionar a Estados Unidos con otro enfoque. Entonces yo creo que ahí no nos engañemos. Y desde el punto de vista de inteligencia artificial, yo soy un escéptico. Yo creo que se han hecho unas inversiones exageradas, se están viendo una visión muy grandilocuente cuando DeepSeek y las inteligencias artificiales chinas están dando resultados equivalentes con otra forma de ejecutar la inteligencia artificial, y eso va a cambiar el paradigma de las multinacionales, que yo auguro lo que llamo las .ia. O sea que ahora, las acciones de algunos que estén posicionados ahí, las .ia en un momento determinado va a ocurrir. Estoy de acuerdo. Y el otro ya es el tema militar. Realmente la inteligencia artificial en el tema militar, ¿qué desarrollo está ejerciendo y de qué forma realmente se está controlando éticamente, si es que hay ética en el sistema militar? Uy, muchas preguntas. Casi me das para otra conferencia. Simplemente decirte, con el tema de las multinacionales, aquí tienes las multinacionales ahora mismo, las grandes corporaciones, pues tienen un enorme poder. Eso ya y sobre todo las tecnológicas, eso ahí no te lo niego. No, yo el tema de como dices tú, del Asia-Pacífico, el interés geopolítico en el Asia-Pacífico no solo es del entramado, como dices tú, de militar, sino es que hay China está cada vez aumentando su influencia y su poder en el mar de China, que es el que quiere tener, que lo considera suyo. Sabéis que hace islas artificiales para hacer mar territorial y decir esto es mío. Tengo a Taiwán, que lo tenemos por ahí, vamos a ver qué pasará con ellos. Y dice Estados Unidos, yo no quiero darle a este actor más terreno que el que tiene ahora, y entonces necesita estar ahí, necesita dominar el Pacífico, porque si no, una de los grandes impulsores de la globalización es el tráfico marítimo. El tráfico marítimo todavía significa casi el 80 y tantos, el 90% donde se mueven las mercancías a nivel global. Eso es un imperativo estratégico y por supuesto que la industria militar está interesadísima en porque es negocio para ellos, pero es ahora mismo si imagínate que Estados Unidos se retrae en ese terreno, lo va a ocupar pero China sin ningún tipo de rubor. ¿Y cuál era la última? Porque ya se me ha olvidado. El impacto militar en la inteligencia artificial. Vale, sí, la inteligencia artificial ya se está metiendo en el... Primero, en el ámbito de lo que es ciberdefensa, está utilizándose a tope, tanto para ciberataques como para, precisamente, esto es como una especie de caza del octubre rojo. Inteligencias artificiales buscando vulnerabilidades e inteligencias artificiales tratando de contrarrestar las vulnerabilidades de las que atacan. Pero luego, para todo lo que es inteligencia de imágenes, inteligencia de análisis de inteligencia
de señales o sea, lo que antes hacía un grupo grande de analistas, ahora el reconocimiento de patrones e imágenes te lo hace una inteligencia artificial en 2 telediarios controlada por un analista. Luego, automatización de sistemas. ¿Cómo se controla? Los países occidentales, el control último es el último control de un sistema gobernado por